Cuando la PC no reconoce el teclado en Windows 11, vamos a hacer lo siguiente. Presionamos clic derecho sobre el botón de inicio. Seleccionamos la opción administrador de dispositivos. Luego vamos para aquí a la parte de abajo y vamos a darle a esta flecha que se encuentra al lado de teclados. Muy importante, clic derecho sobre cada una de estas opciones. Le vamos a dar donde dice desinstalar el dispositivo. Luego le damos desinstalar. Esto lo vamos a hacer con todas las opciones que aparecen aquí en la parte de teclados. Luego vamos para la parte de arriba, en dispositivos de interfaz de usuario. Vamos a darle clic derecho sobre cada una y le vamos a dar en actualizador de controlador. Y le damos en buscar controladores automáticamente. Vamos a hacer ese procedimiento con cada una de las opciones que se encuentran aquí. La segunda solución es que cambiemos la pila de nuestra computadora o laptop, como la que estamos viendo en pantalla. Pero aquí ya tienes que saber un poquito de hardware. La tercera solución que yo les recomiendo es que vayamos a la parte de atrás de nuestra PC y busquemos la conexión de nuestro teclado. En este caso es esta que están observando. Aquí, como vemos, se encuentra en esta entrada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarla para la parte de abajo o para la derecha, izquierda. Pero lo que yo les quiero decir es que cambiemos esta conexión a otro lado. Y la solución extra es la que pueden observar aquí en pantalla. Así que dale clic a ese video.